Ohayou gozaimasu. Soy Dark Spider 094 y les doy nuevamente la bienvenida a su podcast de elección, traído directamente de los manantiales de Yusenkyo. Anoche Ranma dijo en su sueño: ¡Akane! ¡Te amo! Este es un programa que tiene relación con respecto a la cultura popular. Advertencia, puede contener lenguaje soez. Cabe resaltar que la opinión dada es de mi responsabilidad, así que por favor no lo tomen en serio. Y no olviden de dar like, comentar, compartir y suscribir. Ranma y medio podría ser considerada la obra más conocida por excelencia por Rumiko Takahashi, junto con Inuyasha y Urusei Yatsura, al contar las desventuras de Ranma Saotome, un joven artista marcial dentro de la categoría del estilo libre, que por una situación a la que me adentraré más adelante, termina con una maldición que lo transforma en mujer cada vez que entra en contacto con el agua fría. Esto, más el hecho de que está en un matrimonio arreglado con una chica llamada Akane Tendo, son solo una parte de esta comedia llena de situaciones hilarantes. La historia fue publicada originalmente por la revista Weekly Shonen Sunday un 19 de agosto de 1987, y esta tenía un plan claro para Takahashi. La autora quería escribir una historia que uniera todos los aspectos del diario vivir con las artes marciales, pero al mismo modo no quería continuar con ciertos tropos de sus obras anteriores. En particular, tomó la decisión de que el protagonista fuese un hombre, contrastando con Urusei Yatsura, donde el rol principal caería en Loom, o en Mason Ikoku con Kyoko, pero con un giro de tuerca, debido al cambio de género que tiene el personaje. Esto incluso se ve reflejado en su elección de nombre, al considerar Ranma como un adorable tanto para hombres como para mujeres. La trama sigue a Ranma Saotome, un artista marcial que junto con su padre, Genma, fue a entrenar a China previo a su regreso a Japón. Debido a que su padre simplemente no sabía leer chino, él y Ranma entrenan en los estanques malditos de Yusenkyo, donde cada estanque tiene una horrible maldición basada en lo que se haya ahogado en sus aguas. Tras vencer a su padre, quien cae en el estanque del panda ahogado, el ahora oso golpea a Ranma, haciendo que cayera al estanque de la niña ahogada. Pese a los intentos de Ranma de volver a China para buscar una solución de su predicamento, Genma insiste en que deben de quedarse en casa de su antiguo amigo, Son Tendo, ya que ambos decidieron en que Ranma debe de casarse con la hija de este, Akane. Y esta es solamente la primera mitad del primer episodio, o primer capítulo del manga. Curiosamente, el concepto de que Ranma cambie de género por el agua no fue parte del pitch original de la historia. En cambio, el cambio ocurriría cada vez que Ranma fuese golpeado por otros personajes, lo que de hecho no solo calzaría con el humor slapstick que la serie suele usar, sino que a la vez ya había sido usado por Takahashi en el one-shot Inu de Waruika, publicado en 1985, en donde el protagonista de esa historia se transformaba en perro cada vez que era golpeado. Sin embargo, decidió cambiarlo al creer que Ranma se vería muy patético con la cara toda hinchada por los golpes. En cambio, la inspiración del cambio vendría de los noren colgados en las casas de baño, básicamente cortinas que se cuelgan en las entradas de negocios y otras instalaciones en Japón, las cuales denotan tanto la temperatura del agua como el sexo del cliente. Para hombres se usa azul, mientras que para las mujeres se usa rojo. Una vez pensada la razón de la transformación, Takahashi seguiría en marcha con el origen de esta en un manantial maldito en China. Con respecto al diseño de Ranma, existe un cierto grado de confusión con respecto a su forma femenina, y esto es debido a la adaptación del anime en 1989. Como el manga es un formato impreso en blanco y negro, Ranma mantiene su color natural de negro independiente de su forma, aunque la forma femenina recibe un pequeño brillo en su pelo. El anime, en cambio, decidió de que Ranma se volviera pelirroja cada vez que se transforma en mujer, volviéndose esto el diseño por default para la mayoría del público. Esto sería inmortalizado en el doblaje latino, donde el personaje Tatewaki Kuno exclusivamente le llama la chica del cabello de fuego. Chica del cabello de fuego, te amo. Te amo. Irónicamente, para el remake de 2024, el color de su cabello sería cambiado a un tono más rosa, con el doblaje cambiando como Kuno la llama a la chica de la trenza. Lo más curioso de todo es cómo las portadas a color de los tomos del manga mostrarían a Ranma mujer con una amplia gama de colores, pasando por negro, rojo e incluso verde.
Pero hablar solamente de Ranma no le hace justicia a esta obra, por tanto hablaremos de la otra protagonista de la serie, Akane Tendo. Akane es la hija más joven de la familia Tendo, una chica dulce pero con un fuerte temperamento, con Ranma siendo principalmente quien suele molestarla. Como parte de un compromiso entre sus padres, Akane y Ranma están comprometidos para matrimonio, algo que claramente genera un conflicto entre ambos. Akane es una orgullosa artista marcial, pero a la vez muestra una vulnerabilidad en lo que respecta a su feminidad. No sabe cocinar, no sabe nadar y en general suele responder violentamente cada vez que un tonto, usualmente Ranma, la provoca. Sin embargo, es más que claro que existe una tensión romántica entre ambos, algo que sus orgullos simplemente no pueden aceptar. Deberías probarlas. Qué bonitas, ¿no? Tienen forma de animales. ¿Animales? ¿Un pulpo? No, es un pingüino. Y un cangrejo. Es un león. Y un renacuajo. Un conejo. Un monstruo. Un cisne. ¿Una rata? Un mapache. ¿Una salamandra? Un lagarto. ¿Un ornitorrinco? ¡Un koala! ¿Por qué no te las comes en vez de tratar de adivinar qué forma tienen? Tal como sucede con Yusei Yatsura, Ranma y medio tiene un vasto elenco de personajes en su arsenal, y quizás con un grupo aún más loco si eso fuese posible. Está Ryoga, el despistado rival de Ranma que termina sumergiéndose en el estanque del cerdo ahogado, convirtiéndose en un cerdito llamado Pechan, que es adoptado por Akane, su amor no correspondido. Champu, una amazona china hermosa pero de violento temperamento que termina convirtiéndose en otra pretendiente de Ranma y que se transforma en gata al tocar el agua. Lo que quiero decir es que tú y yo no vamos... No podemos casarnos porque una ley lo diga. Mus, el artista marcial que está perdidamente enamorado de Champu y que ve a Ranma como un rival amoroso y que se transforma en pato, además de no ser capaz de ver nada sin sus anteojos. Ranma, ¿desde cuándo te volviste feo, peludo y bajito? ¡Oye! ¡No tenías por qué morderme, Ranma! ¡Espera! ¡Ponte en las capas! Ukio, la amiga de infancia de Ranma y cocinera de Okonomiyaki, que también es una pretendiente por sus afectos, porque Genma los comprometió a cambio de un carrito de comida y se escapó. Pobrecito Ranma, has pasado por tantas dificultades. Pero sigue siendo el Ranma que yo conocí y eso es lo que me interesa. Tatewaki Kuno, otro loco que está perdidamente enamorado de no solo Akane, sino que también de Ranma en su forma de chica, pero que no puede soportar a Ranma en su forma de hombre. Y su hermana Kodachi, la loca de gimnasia rítmica que termina perdidamente enamorada de Ranma en su forma de hombre. La familia Tendo termina este círculo de amistades con la hermana mayor, Kazumi, siendo la ama de casa del hogar, el rol femenino que Akane quiere volverse. Nabiki, la hermana del medio que es vergonzada en conseguir dinero, usualmente a expensas de Ranma. Y el padre de las chicas, Zoun, el mejor amigo de Genma y un sensible hombre que es casi igual de torpe que el panda. ¡Ay, miren nada más, pero si se trata de Ranma! ¡Y el maestro! ¡Pero qué gusto verlo! ¡Papá, tío Zoun! ¡Caracoles, Genma! Creo que los hemos sorprendido. ¡Es cierto! Creo que somos una visión escalofriante. Sí. ¡Ay, pero qué feos somos! ¡Ay, pero qué feos somos! Eso es cierto. Asimismo está Clown, la bisabuela de Champu, que si bien quiere que Ranma se case con su bisnieta, también actúa como una suerte de mentor para el muchacho.
Pero quizás el miembro más infame del elenco es Japosai, un anciano libidinoso que actúa como maestro de artes marciales para Son y Genma, quienes aún se encuentran aterrorizados por su actitud, y a quien le encanta robar ropa íntima y molestar a Ranma al respecto. El manga de Ranma y medio tuvo un gran total de 407 capítulos, los cuales fueron publicados en Weekly Shonen Sunday entre el 19 de agosto de 1987 al 6 de marzo de 1996, abarcando un total de 38 tomos, los cuales han sido condensados en futuros lanzamientos, y vendiendo más de 55 millones de copias a nivel mundial, cómodamente poniendo a la serie como la más vendida bajo la autoría de Takahashi. El anime de la serie, en cambio, tuvo un destino un poco más extraño en comparación, estrenándose el 15 de abril de 1989 y bajo la producción de Studio Deen, quienes trabajaron en las adaptaciones en anime de Urusei Yatsura a partir del episodio 105 y de Mason Ikoku, la cual tuvo una duración de 96 episodios. El anime de Ranma originalmente tuvo un total de 18 episodios emitidos por Fuji TV. La razón por la cantidad tan baja de episodios es debido a bajos ratings, aunque la serie logró sobrevivir puesto a que un mes después y ahora bajo un nuevo horario, esta fue relanzada como Ranma y medio Netogen, la cual continuó exitosamente por otros 143 episodios, dando así un total de 161. Actualmente la primera serie suele ser agregada junto al conteo de Netogen, actuando como una especie de temporada 1. Netogen fue transmitida entre el 20 de octubre de 1989 hasta el 25 de septiembre de 1992. Para Latinoamérica, la serie en su totalidad, es decir, la serie original más Netogen, fue doblada por el ahora difunto estudio de grabación Audiomaster 3000 en México. Para el elenco, el actor Carlos Hidalgo hizo de Ranma hombre. He sido el Dr. Tad Winslow y la voz de Ranma durante 25 años. Creo que merezco un aumento. Oh, cállate, anciano Mientras flatulento. que Irma Carmona tomó el papel para la versión femenina del personaje. ¿Y qué les parece si lo hundimos en el fondo del mar junto con todas sus prendas tan amadas? Rosy Aguirre, conocida por sus papeles como Krillin en Dragon Ball y Sailor Mercury en Sailor Moon, dio voz a Akane Tendo. ¿Qué dijiste? Pero si tú también estás pelón, ¿qué no te has visto? No es cierto. ¡Eres un tonto! Es mejor estar pelón que tener un solo cabello. ¿Es tu gato? ¿Sí? Como cayó del cielo, pensé que no tenía dueño. Es muy bonito. ¿Te gusta, Luna? El ya fallecido actor Alejandro Illescas dio voz a Genma. Gerardo del Valle es la voz principal de Ryoga. La fallecida Araceli de León fue la voz de Champu. Gabriel Gama es la voz de Kuno. Gaby Wheeler es la voz de Ukio. Pepe Toño Macías toma la voz de Mus. Y Daniela Bundis es la voz de Japosai, por nombrar a algunos de los actores que trabajaron en el doblaje. Para la entradilla y despedida se dobló el primer opening de la serie, Yayaumani ni Sasenaide, traducido como Olvida la amargura, y el tercer ending, Don't My Lai Lai Boy, ambos interpretados por María de Jesús Terán, mejor conocida como Jade. Discutir por todo pelear, una extraña manera de amar, porque no demostrar amor, un te quiero y ya, con un beso y ya, y así todo podría ser mejor. Junto con la serie, también existe un total de 12 OVAs, Original Video Animation, la cual varios fans consideran como una temporada extra no oficial, las cuales adaptaron algunos de los arcos del manga que no lograron aparecer en la serie. Para dar un contexto, los últimos episodios del anime adaptaron el arco de la mamá de Ranma, que abarca los capítulos 225 al 229 del tomo 22. De estos 12, solamente 4 fueron doblados para el público latino, siendo Akane y sus hermanas, parte 1 y parte 2, y Recuerdos Despertándose, también parte 1 y parte 2, ahora renombrado como El Dragón de las 7 Cabezas. 2 películas acompañaron la transmisión de la serie, siendo estas Gran Aventuras en Nekonron China, la cual se estrenó el 11 de noviembre de 1991, y La Isla de las Doncellas, también conocida como Nihao mi concubina,
estrenada el 1 de agosto de 1992. Ambas películas fueron dobladas para Latinoamérica, aunque con un equipo distinto. En conmemoración del 50 aniversario del Weekly Shonen Sunday, se estrenó en 2008 dos proyectos animados con los personajes de la obra. El primero es un pequeño cortometraje de crossover que reúne las tres obras emblemas de Rumiko Takahashi, Urusei Yatsura, Ranma y medio e Inuyasha, con el personaje de Ataru tratando de coquetear con Ranma mujer y Aome Higurashi, solo para ser atacado por Loom, Inuyasha y el mismo Ranma. El segundo proyecto fue el OVA Akumu Shunminko, una adaptación del capítulo 365 del manga. El 11 de diciembre de 2011, la estación de televisión Nippon TV transmitió un especial live action de 2 horas. Yui Arakaki tomó el papel de Akane Tendo, mientras que Kento Kaku y Natsuna Watanabe tomaron el papel de Ranma Saotome. Para el especial se tomó como base elementos del manga, aunque también con material original agregado. Finalmente, el 25 de junio de 2024, se dio el anuncio que una nueva adaptación del manga en anime sería estrenada más tarde en el año. Producida por el estudio MAPPA, conocidos por sus trabajos en Dororo, Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man, el anime de 2024 se estrenó por Nippon TV el 6 de octubre, con distribución internacional entregada por el servicio de streaming Netflix, con la mayoría del elenco japonés regresando a sus papeles. Si bien se creó una controversia dentro del fandom debido a la censura de contenido, sean esto las escenas de desnudos, que ahora usan una anatomía de Barbie, a referencias puntuales a la China comunista, la serie ha logrado tener una buena aceptación por los fans de la serie, no solo por la calidad visual del producto, enfatizando aún más el humor desenfrenado de Ranma, sino que además por mejorar sustancialmente el ritmo de los episodios, los cuales decididamente son mucho más fieles al manga. Para dar una idea, en 12 episodios, el remake ha podido adaptar 2 volúmenes enteros del manga, comparadas con la serie original, la cual tardó 20 episodios en llegar al mismo punto. Tras el estreno del episodio 12, MAPPA anunció en redes sociales la confirmación de la segunda temporada del remake, cuya fecha será revelada más adelante. En Latinoamérica, el doblaje fue manejado por Iyuno Mexico City, y si bien algunos actores lograron retomar sus papeles, otros necesitaron un cambio, sea esto por fallecimiento o por situaciones relacionadas con el casting. Rosy Aguirre, Gerardo del Valle, Bardo Miranda y Mayra Arellano retoman sus papeles como Akane, Ryoga, Soun y Kazumi, mientras que Elliot Leguizamo y Alicia Vélez toman los papeles de Ranma, Raúl Anaya pasa a doblar a Genma y Jessica Ángeles toma el papel de Champu, entre otros. Escuché cada palabra que salió de tu boca. Pudiste lastimarme. Yo nunca huyo, ni mucho menos me escondo. Pelearé contigo cuando quieras y en donde quieras. La serie original de Ranma es distribuida en el territorio latinoamericano por Artworks Entertainment, y si bien no está en un servicio de streaming, ha sido transmitida por canales del territorio, más recientemente por Senpai TV en Chile. El remake de 2024 se encuentra disponible en Netflix. Con respecto al manga, este se encuentra actualmente en circulación en su traducción española mediante Planeta Comic y argentina por Ivrea. En inglés, el manga se encuentra disponible por cortesía de Viz Media. En Estados Unidos, la serie se encuentra además disponible en formato de Blu-ray. Y sí, han pasado varias décadas desde que Takahashi creó una pareja que solo saben discutir, por todo pelear, y que es una extraña manera de amar. Yo digo, porque no debe mostrar amor, un te quiero y ya, con un beso y ya, y así todo podría ser mejor. Y quién sabe qué pasará desde aquí hasta cuando Ranma deje de ser redituable. Soy Dark Spider 094.